Cuando el océano llamó a mi madre, yo acababa de cumplir 17 años. Un mes después, cuando la vida se volvió demasiado insoportable para él, sin ella, mi padre distanciado, recurrió al consuelo del alcohol para calmar sus penas. Pensé que nuestra relación no podía empeorar. Era pescador en la costa de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, cuyo nombre no diré. No quiero que nadie busque problemas donde los haya. Fue duro perder a mamá por varias razones, ninguna de las cuales fue que éramos particularmente unidos en mi adolescencia. Se había ido tan abruptamente como si se hubiera borrado de nuestras vidas. Una muerte supuesta en lugar de una segura. La ausencia me dolía como un pinchazo sordo cada vez que la mirada borracha de mi padre se posaba en mí con una intensidad que me inquietaba. Me parecía mucho a ella pelo largo y castaño que no me había cortado en años, ojos azules con reflejos avellana, y como él lo llamaba, una figura de ama de llaves. Eso significaba delgada y en general inadecuada para trabajar en un barco. Dejó de hacer comentarios directamente despectivos cuando ella desapareció, y en su lugar se tambaleaba por la casa por la mañana y por la noche oliendo a whisky irlandés y a sal marina acre que se le había pegado a la piel, lanzándome esas miradas penetrantes que quemaban con amargura. Papá me culpaba de la muerte de mamá. No sabía por qué. Me molestaba que nunca habláramos de ello, pero de todas formas, él y yo solíamos estar peleados. Solo que ahora era un estado ineludible, un aire palpable, que inundaba la casa de 2 pisos en la que vivíamos, justo al lado de los muelles, donde él trabajaba. Al menos se las arreglaba para salir temprano y evitarme. A una parte de mí no le sorprendió que él pudiera tergiversarlo y hacerme creer que era mi culpa. ¿A quién más culpar por su paseo al océano en plena noche? Su certeza de mi traición era absurda incluso para él, y no era como si mamá no hubiera estado diciendo tonterías las últimas semanas. Para mí, la nota que dejó era la prueba de que había tomado su propia decisión. Tuve que sacarlo de la basura después de que intentara ocultármelo. Se me encogió el estómago al leerlo al darme cuenta de que se había dirigido a mí en lugar de a él. De hecho, no lo mencionó para nada. Cuanto más le daba vueltas, más a menudo veía esa mueca pétrea en su rostro. Su temperamento empeoró aún más después de eso, así que vaya si le echas sal en la herida, mamá. Era una de esas personas con un aire de poética melancolía. En retrospectiva, las últimas semanas fueron de las más sombrías. Quizás escribía la nota durante todas esas sesiones de aislamiento. Solo la leí una vez e incluso esa me pareció demasiada. La última frase me atormentó con su connotación inquietante y preocupante. Valiste la pena. Desenterró una culpa generalizada y febril. Nada en el resto de la florida prosa sugería culpa, pero eso fue lo que se instaló en mi interior mientras escondía la nota en el desorden del cajón de mi cómoda. Era yo de alguna manera. Tenía que irse por mi culpa. Mi padre y yo estábamos aislados juntos en esa casa oscura y lúgubre, solos luchando nuestras propias batallas y entre nosotros. Ningún miembro de la familia de mi padre quería tener nada que ver con nosotros, y la línea de mi madre era extremadamente limitada. Todo lo que sabía sobre su ascendencia era que mi abuela había desaparecido cuando sus hijas eran pequeñas. En un esfuerzo desesperado por recuperar a su familia, mi abuelo fue a buscarla pero nunca regresó. La voz de mi madre siempre se suavizaba en ese punto de la historia. Nunca obtuve más información que esa. Nacían pocos hijos por generación y parecía que la mala suerte, según la Biblia, se cernía sobre nosotros como una nube negra. Los únicos parientes vivos que conocía eran la hermana menor de mi madre, Gracie, que era muy amable cuando yo era niña, y su hijo a quien traía a jugar conmigo. Lo único que recuerdo de mi tía en aquel entonces eran sus ojos tristes y cómo siempre me miraban. Donde mi madre irradiaba una energía melancólica, los de Gracie eran más tensos, más ansiosos. Hacía años que no los veía. Estaban lamentando la pérdida a su manera lejos de nosotros.
El día que mi padre me llevó al mar por primera vez desde su muerte, era temprano por la mañana. Irrumpió en mi habitación sin molestarse en llamar y me gritó, arrastrando las palabras que me levantara. Me quedé atónita cuando me pidió, o mejor dicho, me dijo, que lo ayudara a subir al barco. ¿Qué pasó con el marco de una empleada doméstica? Le espeté aturdida mientras estaba acostada en la cama, hundiendo la cara en las sábanas. Aunque había estado despierta con ataques de insomnio desde que mamá se fue, él seguía de pie en el marco de mi puerta a las 4 de la mañana. La luz ámbar del pasillo me cegaba, a través de las finas sábanas y mantas. Sus palabras se atascaron en los eructos ahogados de la borrachera. El marinero me llamó y tengo que salir hoy mismo y... necesito un par de manos extra. Su voz siempre era lenta, confusa y molesta, pero hoy sonaba más. Vienes fin de la discusión. Tropezando con el desorden invisible en el suelo, arrastró los pies hasta mi cama y me quitó las capas que me protegían del frío invernal que se filtraba por la casa destartalada. Me encogí en posición fetal mientras la corriente de aire me golpeaba las piernas y los brazos desnudos. Era como si intentara batir el récord de la pelea más temprana que habíamos tenido y me arrastrara hacia ella sin estar del todo consciente. «Dios mío, papá, ni siquiera he dicho que me vaya, dame un segundo». Refunfuñé con valentía, hundiendo la cara en la almohada. Me incorporé de golpe al sentir un dolor punzante, crudo y agudo que me recorrió la parte superior del muslo, mientras mi padre me clavaba su anillo de graduación. Salí disparado al otro extremo de la cama, pateándole el brazo a la defensiva. Se me cortó la respiración y los músculos se tensaron, intentando reprimir una mueca de dolor, pero él había logrado hurgar en el último moretón que le quedaba. El dolor se acentuó al frotar el lugar con la palma de la mano. Lo miré con el ceño fruncido, y él me miró con los ojos entrecerrados. No pregunté y... Es todo lo que voy a decir. Vienes conmigo y... Tienes que vestirte, murmuró aflojando el puño y agarrando el pomo de la puerta. Salimos en 5 minutos. Le di un breve saludo cruzándome de brazos en señal de firmeza. Resopló antes de cerrar la puerta. De nuevo a solas pasé un momento mostrándole agresivamente el dedo medio antes de levantarme. Aunque era un poco infantil, después pude respirar con más tranquilidad. Empecé a vestirme mientras la luz plateada de la mañana se filtraba por las persianas, sabiendo que no debía discutir con él una vez que sacara el anillo. Nuestro camino hasta el muelle fue corto, y él caminó 5 pasos por delante de mí todo el tiempo. Hacía un frío cortante, sentía como si se me estuviera formando un carámbano en la nariz. Llevaba el abrigo de repuesto de mi padre porque no me dejaba usar el de mamá con las mangas demasiado largas y la capucha demasiado grande para que me quedara puesto con viento en contra. La somnolencia matutina aún no se me había pasado. Cuando llegamos al barco, mi padre me dio unas vagas instrucciones sobre cómo soltar amarras y se quejó de que lo haría él mismo cuando no pudiera desatar la gruesa cuerda del muelle. Probablemente le puse los ojos en blanco 1.000.000 de veces antes de que saliéramos a mar abierto. Mientras él dirigía el barco y me decía que no lo molestara, me dispuse a familiarizarme con la cubierta. Bueno, más bien a refamiliarizarme. Había pasado una década desde que oía esos crujidos bajo mis pies. La nostalgia me golpeó como un camión. Los tablones de madera crujientes que sujetaban el destartalado barco, el olor salado del océano, el fuerte ronroneo del motor. Me tomé un momento, me quedé lo más quieto posible y simplemente cerré los ojos fingiendo que nada había cambiado mientras dejaba que los vientos me pasaran camino hacia el océano infinito. Lo único que faltaba era mamá. Intentaría hacerme cantar canciones marineras y hacerme cosquillas en las costillas para que me levantara de los bordes del barco. La serenidad de ese momento fue fugaz. No podía pensar en mamá sin reconocer cómo papá lo arruinaría todo. Cuanto más mayor me hacía papá, se volvía más frío, cruel y distante. Mamá siempre estaba ahí para defenderme a puerta cerrada.
Todavía recuerdo su delicada voz, reducida a esos tonos protectores y susurrantes. Tenía 8 años cuando me colé en el pasillo oscuro en pijama y descalza y escuché la primera de las muchas discusiones de mis padres sobre mí. Mi papá hervía como una tetera mientras ella susurraba la misma frase, una y otra vez: no es su culpa. No me cabía duda de que empezó con él culpándome de nuestras dificultades económicas. Después de eso, logró asociar mi problemática presencia con todo lo malo de nuestras vidas. Otra consecuencia de mierda de perder a mamá se acabó el evitar cada acusación descarada. Habíamos zarpado del muelle aproximadamente 1 hora antes de que mi trasero se congelara, pegado a la caja donde estaba sentado. El barco finalmente se detuvo. Por lo que pude ver, estábamos en medio de la nada con la niebla nublando nuestra vista de tierra firme. Las constantes y gélidas ráfagas se abrían paso entre mis suaves defensas. Temblaba intensamente con mi globo flotando a mi alrededor. Un pensamiento cruzó mi mente, probablemente era lo más lejos que había estado en mi vida. Mientras divagaba entre mis ensoñaciones, mi padre gritó más fuerte de lo necesario para que me levantara y lo ayudara. Me encogí con irritación disimulada y me puse de pie, pero me tomé mi tiempo admirando lo espeluznante que se veía la niebla mientras se deslizaba hacia nosotros sobre la superficie del agua. Entonces algo que sobresalía de la madera astillada me tiró al suelo bruscamente, lo suficiente como para que mi zapato se enganchara. Por suerte no me lastimé mucho, solo me frustré por mi olvido. Ese clavo oxidado y deformado había estado ahí desde que era niño, y al parecer tenía el destino inevitable de tropezar con él. Creo que papá no tan secretamente disfrutaba viéndome caer de bruces, por eso nunca se molestó en sacarlo. Andrómeda, su voz era como el gruñido de un oso. Me bajé de la terraza. «Andy, papá. Soy Andy», le respondí con voz quejosa. Me decía que solo usaba mi nombre completo cuando necesitaba llamar mi atención, lo cual siempre era porque tenía una molesta tendencia a distraerme. No me extraña que me hiciera sangrar los oídos mi nombre menos favorito del mundo. Me hizo observar las nasas para langostas, mientras las bajaban al agua asegurándome de que nada saliera mal. Burbujeaban en la superficie y se hundían hasta desaparecer de la vista. Al cabo de un momento, oí que la cuerda se tensaba. Me giré para saludar a papá con el pulgar, pero me daba la espalda encorvado. Me encogí de hombros y volví a la oscuridad de abajo. Si de verdad me hubiera importado, quizá, habría notado entonces que le temblaban los hombros. Aunque nunca lo sabré con certeza, podrían haber sido lágrimas o rabia apenas contenida. O ambas cosas. Para él las emociones fuertes fluían con la misma facilidad que la espuma del mar. Me aburrí rápidamente del paisaje, pues contemplar el horizonte me dejaba casi sin nada que ver. Era como si la penumbra nos hubiera envuelto en una manta, una comparación frustrante al recordar la cama cálida y agradable de la que me habían sacado para pasar un precioso rato durmiendo en un páramo árido, frío y húmedo. Eso me recordó que había olvidado preguntar por qué, así que le pregunté mientras salía de la cabaña. ¿Y por qué llamó Arlo? Tenía otra cita con el médico esta mañana. Apenas recuperado negó con la cabeza. Dijo que se mudaba. Resopló ruidosamente y escupió por un lado. Arqueé las cejas. Renunció. Recibí una respuesta silenciosa. Con razón estaba de tan mal humor. Arlo, un exmilitar de sonrisa amable y una rodilla maltrecha, era un buen tipo. Trabajaba por prácticamente nada, y lo trataban fatal todos los días. No se me ocurría nadie más que él que mereciera salir de la ciudad que te daba el señuelo de la estabilidad para distraerte de que tenía ganchos. Al oír eso, esbocé una pequeña sonrisa burlona que desapareció al darme cuenta de que podría estar atrapado en este nuevo arreglo mientras él buscaba otro marinero. El crujido del casco resonaba con los pasos de papá mientras se acercaba a revisar mi trabajo como un maestro tiránico. Al inclinarse sobre la borda junto a mí,
Me atreví a inhalar por la nariz. Por suerte el habitual olor a alcohol quedaba enmascarado por el hedor salobre a pescado y mar. Aspiró aire entre los dientes mientras miraba. Nunca más podrás subir a este barco, niña. Una de las trampas se enganchó en el lateral del casco y lo rayó ahí. ¿Ves? Señaló una diminuta hendidura en la pintura azul claro que ya se estaba desmoronando. Reprimí un suspiro de satisfacción. Menos mal que me daban un pase libre en el trabajo por ser tan malo en eso. No es que yo haya pedido estar aquí, papá. Literalmente me obligaste a ir contigo. Sus pequeños ojos color avellana se entrecerraron al encontrarse con los míos. El tono de su voz estaba impregnado de veneno. ¿Ves? Ese es tu problema. Andrómeda, te quejas demasiado y actúas como si el mundo girara a tu alrededor. No esperaba que se pusiera tan duro, sobre todo porque esos comentarios míos solían entrar por un oído y salir por el otro. Permanecí en silencio perplejo. Se levantó y se detuvo un momento moviendo las manos erráticamente, a los costados balanceándolas, apretándolas y aflojándolas. La baraja emitía largos chirridos con el agitado arrastrar de sus pies. Tras su espectáculo de tartamudeo mental, por fin logró pronunciar unas palabras que me desmoralizaron. Nunca serás ni la mitad de la mujer que fue tu madre. Me pasé un minuto entero mirándolo buscando dónde encontraba la hiel y entonces me puse roja como la pólvora. A esas alturas ni siquiera me importaba lo que quisiera decir. Estaba muerta de frío, cansada, atrapada en un estúpido barco pesquero en medio del océano, con la persona que más me despreciaba en el mundo. Lo único que quería era hacerle daño. No puedo creer que se haya casado con alguien tan horrible como tú, dije furiosa. No puedo creer que tuviera un hijo tan horrible como tú, replicó. Hizo que fuera tan fácil querer estrangularlo. Unas lágrimas raras y saladas me atoraron los ojos. Bueno, eso no lo heredé de mamá. Hubo una pausa en la discusión. Podríamos haberlo dejado así, aunque no creo que hubiera cambiado lo que vino después. Pero por una vez el moretón que me había hecho no era del anillo. Decidí añadir un último golpe de cuchillo. Seguro que la ahuyentaste, imbécil. Esas palabras gélidas hicieron estallar a mi padre como petardos de final de fiesta. ¡No lo hiciste! Su ira se disparó desde el agua y reverberó en todas direcciones. Había tocado una fibra sensible. Una sorpresa repentina obligó a uno de mis pies a alejarse de él. El silencio que siguió fue letal. Sentí que las lágrimas de rabia brotaban más y no dije nada más, simplemente caminé hacia la proa y puse mis codos en la punta de la barandilla de madera. Respiraba con dificultad con el rostro rojo brillante perlado de sudor. «Y tú te lo has buscado», dijo con voz temblorosa y una firmeza ominosa. Aunque ya había terminado de escucharlo, sentía un hormigueo en la piel, una sensación distinta al frío invernal. ¿Qué me había buscado?, pensé, estando en un barco con mi padre que padece una enfermedad mental clínica y me odia. Su colapso mental era algo que había estado esperando para poder meterlo en una institución. Entonces la niebla empezó a remolinarse a lo lejos de la proa. Dirigí mi atención hacia allí y entrecerré los ojos. Había una figura serpenteando en la distancia. Al principio parecía una de esas cosas inflables de concesionario de coches, luego se retorcía de forma irregular, interrumpiendo la espesa niebla que la rodeaba. «¿Qué es eso?», pregunté en voz alta, con una nube arremolinándose en mi aliento. Pensando que era alguien en una lancha pidiendo ayuda, o algo así, me giré a medias hacia mi padre para asegurarme de que él también lo viera. Tuve que reaccionar bruscamente al ver lo pálido que se había puesto. Vi cómo una profunda sonrisa se dibujaba en su nuez mientras la miraba sin pestañear. Una sensación desagradable y molesta me invadió al ver cómo una sonrisa desgarradora se dibujaba lentamente en sus prominentes arrugas de la edad. Me pareció oírle decir que no podía creerlo antes de estremecerme al oír sus fuertes y dolorosas palmadas sobre mis hombros. Soltó una risa incómoda y valiente. «No te muevas,
susurró. «Que venga a nosotros». Era una petición redundante. Su agarre era férreo. Mi mente se llenó de confusión y curiosidad. Fuera lo que fuese, estaba más allá de donde podía ver con claridad. Como para acentuar el terror que se avecinaba un estruendo sombrío y profundo, me arrancó la concentración del horizonte y la dirigió hacia la aparente parte inferior del barco. Sentí un vuelco en el estómago al sentir la vibración de la madera bajo mis pies. Me tambaleé como si estuviera en medio de un sube y baja. Tenía los nudillos blancos mientras me agarraba a la barandilla de madera y miraba por encima del borde del barco para ver el agua negra burbujear como un hervor. Por un momento intenté convencerme de que el viento que soplaba contra mí eran solo mis sábanas enredándose, mientras soñaba que estaba atrapado en una pesadilla surrealista y que no había algo moviéndose allí abajo, algo grande. «Llévensela, llévensela». La voz de mi padre en mi oído fue como el chasquido de una goma elástica contra la piel dolorosa y alarmante. Grité saltando de mi piel, mientras un grito ronco y desesperado nunca antes oído brotaba de él. Me giré para ver sus ojos abiertos y aterrorizados, y lo vi suplicar desesperadamente a la figura humana y apenas disimulada por la niebla. «Está aquí, tómala, por favor». El ansioso trabajo de mi cerebro intentando ponerse al día era insoportable. Mi mente repasaba los conceptos más simples a paso de tortuga. ¿A quién tomar? ¿Y por qué? ¿Qué estaba tomando? Los engranajes giraban como si estuvieran cubiertos de savia, llevándome laboriosamente a una conclusión improbable, pero aterradora, que me convirtió la lengua en papel de lija. «Llévatela y devuélveme a Vivian, por favor». «Sé que puedes entenderme». Me soltó los hombros para ponerse delante de mí, inclinándose sobre la proa con los brazos extendidos, listo para abrazar la silenciosa niebla que se acercaba abriendo y cerrando las manos, como un niño diciendo, «Dame». Inhalé profundamente y noté que el viento se había vuelto dulce, ya no era el penetrante olor del océano. Olía a perfume, lavanda y cáscara de naranja, un perfume anticuado que no había olido desde que mi madre vivía. Me habría reconfortado si la niebla no hubiera empezado a tomar la forma de esa melena larga y figura esbelta tan familiar, una forma que debería haberme sido desconocida en el mundo de los vivos. Paralizado por la impresión, no me di cuenta de que mi padre se abalanzaba sobre mí hasta que me agarró firmemente del brazo. Su mano me aferró el brazo como una trampa para osos y grité de dolor. «¡Ay, mierda, suéltame! ¡Papá, suéltame!». Empezó a jalarme hacia él, incapaz de oírme por su propia locura. Mis pies forcejeaban inútilmente contra la fuerza bruta. Me había apretado tanto que ni siquiera podía sacar el brazo de la manga. Papá volvió a gemir con las cuerdas vocales tensas. «Llévensela, llévensela, déjalo ir». No tenía la fuerza suficiente para detenerlo mientras me inmovilizaba contra la proa con todo su peso, mientras mi otra mano seguía arañando infructuosamente la suya encallecida. Intentaba controlar mi respiración, probablemente balbuceándole que parara mientras intentaba liberarme. Como en trance, papá tenía una expresión soñadora en el rostro con la mirada fija en la criatura que ya se acercaba por completo al bote. Aparté la mirada y casi me ahogo al oír un nombre salir de la boca de mi padre a modo de saludo. «Vivian». El mar se calmó. Su mano se soltó de mi brazo con descuido. Aproveché la oportunidad para zafarme de él y del arco, atreviéndome solo a afrontar la escena cuando estuve fuera de su alcance. No hay palabras para describir la sensación que me embargó al ver a mi padre y a mi madre frente a mí, uno hipnotizado y sin esperanzas de reconocer la grotesca presencia del otro. Donde esperaba ver a mi madre disipando la penumbra como si limpiara la condensación de un espejo, me equivoqué por completo. Me estremecí al contemplar su figura deformada, el cuerpo demasiado alto, las extremidades demasiado delgadas. Era un esqueleto reluciente cubierto de ropa tan andrajosa que bien podría haber estado desnudo. Los huesos eran marrones y negros cubiertos de carne flácida y en descomposición repulsivamente entrelazada con la vida marina que había hecho su hogar.
Vi los pálidos zarcillos que se movían lentamente alrededor de sus muñecas, tobillos, pelvis y cabeza. Ojalá pudiera arrancar ese recuerdo de mi cabeza, desterrarlo para siempre de la oscuridad de mis ojos cerrados. La imagen de gruesos, escamosos y palpitantes tentáculos envueltos alrededor de ese esqueleto. Haciendo la títere, mi papá le gritó a la cosa que manipulaba a su muñeca humana. ¡A ella por Andrómeda! Te traje lo que querías, así que devuélveme a mi esposa. No hubo respuesta, así que continuó, mientras yo retrocedía con pasos ligeros. Tenía tanto miedo que podría haber nadado a casa con pura adrenalina. Le arruinaste la vida. ¡Me arruinaste la mía! Jadeaba, lloraba a mares, pero no le importaban los mocos ni las lágrimas. Su expresión se deformó aún más por la ira. Me pregunto si se dio cuenta de la futilidad de sus palabras, mientras la figura comenzaba a levantarse lentamente. Lo menos que podrías hacer es llevarte a esta hija y devolverme a mi maldita esposa. Me detuve en seco cuando la claridad me impactó como una bala en la sien. Probablemente había despedido a Arlo solo para que yo estuviera aquí en este barco con él. Vi a mi padre volverse hacia mí con la mirada perdida y los brazos abiertos para atrapar a su chivo expiatorio. No podía hacer nada, y ambos lo sabíamos. Sus pasos retumbaban en mis oídos cada vez más lentos mientras ponía a prueba su equilibrio. Como por intervención divina, el movimiento del barco empezó a acelerarse. El suave y rítmico balanceo se intensificó hasta que el agua se desbordó por los costados. La espuma cubrió la cubierta. Algunos marineros consideran el océano una fuerza, un ser vivo. Miré entonces el rostro de Dios, comprendiendo que la frágil invención humana bajo mis pies no podría vencer la magnitud y la ferocidad del mar. La madera crujió en señal de protesta. Deseé desesperadamente no oírlo. Ambos quedamos desprevenidos cuando el barco se escoró. Mi alma se recuperó de su comunión celestial cuando la proa se inclinó hacia adelante. Salí despedido con fuerza a cubierta, y mi padre gruñó con esfuerzo al tropezar, pero logró mantenerse en pie. La ola rompió abajo bañándonos a ambos con un diluvio gélido y empapando la cubierta. Se filtró por mi piel y me congeló la sangre. Al sentir el bote balancearse hacia atrás, supe que tenía una ventaja. Donde yo tenía 4 extremidades para estabilizarme, papá solo tenía 2. Su parte en nuestra mala suerte bíblica. Desviado por las olas en guerra, y el agua helada se tambaleó por la cubierta, con las piernas temblorosas como un potro recién nacido, hasta que su espalda tocó el borde de la proa. El nombre de Vivian en sus labios, su mirada llena de horror y traición, mientras se inclinaba hacia atrás por el borde y se perdía de vista. Oí un chapoteo sordo cuando su cuerpo chocó contra las olas. Un gemido sobrenatural se me escapó del estómago. El rugido de las olas se calmó de inmediato. Recuperé el equilibrio y corrí hasta la orilla para ver si podía subirlo de nuevo al bote. «¡Papá! ¡Papá!», grité. Mi voz temblaba con cada llamada sin respuesta. El estruendo y el batir de las olas en el barco pesquero de madera respondieron en su ausencia. Mis ojos buscaron las oscuras olas, pero fue inútil. Lo había absorbido la negrura del océano. El olor se había intensificado aún más con el perfume floral. Era tan empalagoso que me tapé la boca con la mano para contener las náuseas. El burbujeo de antes se convirtió en una ráfaga. Podía sentir lo que se movía bajo el barco acariciando el casco con su piel irregular. Era como llevar un abrigo tan grande que la sensación del tacto se silencia, pero sigue presente. Sentía la mente como si goteara baba mientras esa íntima sensación recorría la madera bajo mis pies y subía por mis piernas hasta la columna vertebral. Me aparté de la proa y mis ojos se encontraron con el esqueleto del visitante que habíamos olvidado en medio del caos, con la cabeza ligeramente ladeada. «Mamá». La pregunta salió de mi garganta, quizá por incredulidad involuntaria de que aquello fuera algo más que un castigo sobrenatural.
Mi cuerpo estaba húmedo y caliente incluso, mientras el viento de las olas se sentía como fragmentos de hielo rasgando mi ropa. Ella flotaba a 30 centímetros del agua, sus huesos deslizándose entre sí con asquerosos rasguños. La mandíbula se abrió con un crujido húmedo con el movimiento del tentáculo. Entonces usó su voz. «Andy, cariño», arrulló un sonido que no provenía de su garganta. «¿Qué pasa?» Su tono inocente me llevó de la escena arruinada por su horrible imitación a cuando caminaba a su alrededor mientras me preparaba el almuerzo en la cocina. Sus manos suaves y frescas me apartaban el pelo de la frente para darme un beso delicado. Mi rostro estaba desgarrado por el calor de las lágrimas que caían. Miré fijamente las cuencas de su cráneo bordeadas de percebes, manchados por el mar donde solían estar sus ojos azules, y sentí una punzada de tristeza en el estómago. Me temblaban las rodillas mientras contemplaba una réplica inquietante de mi madre muerta. «Andy», repetía una y otra vez. Mis pies se arrastraban hacia adelante como poseídos. Sin querer, los centímetros se convertían en pies. Sabía incluso mientras me arrastraba hacia ella que seguiría el mismo destino de mi padre si no me detenía. Pero no podía, literalmente me tenía atrapada. Y trágicamente, una parte de mí, llena de culpa y melancolía, quería seguir adelante. Su voz se distorsionaba y se distorsionaba en torno a mi nombre. Seguía siendo mi madre, pero como si algo intentara salir de su garganta al pronunciarlo. Entonces me caí. El estómago me dio un vuelco un instante antes de desplomarse hacia adelante con el resto de mi cuerpo. Algo se había enganchado en el bajo de mis vaqueros, demasiado largos en el dobladillo derecho. Caí al suelo lastimándome gravemente las rodillas, los codos y la mandíbula. Mi cuerpo aterrizó con un golpe sordo. Si no hubiera tenido tanto miedo, me habría dado cuenta de lo que había pasado, ese estúpido clavo en el suelo, con el que casi me mato antes, el que mi padre nunca se molestó en arrancar de la madera empapada bajo nuestros pies, me había hecho tropezar otra vez. No creo que mi cuerpo estuviera funcionando bien, pero decidí no levantarme. Los últimos 5 minutos me dejaron inconsciente, de puro agotamiento emocional. En cambio, miré por el ojo que no estaba aplastado contra el suelo, y me quedé mirando la pintura azul que se desprendía del costado de babor. Se hizo el silencio. Ni siquiera el esqueleto creyó necesario seguir hablando. Entonces algo lo suficientemente grande como para proyectar una tenue sombra sobre todo el barco emergió del agua. Por un momento pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Había una iridiscencia sombría en su enorme figura, como si la luz lo reflejara de cierta manera, se volviera transparente. Me quedé horrorizado e inmóvil como una estatua mientras surgía de las olas durante una eternidad. Al intentar comprender el tamaño del monstruo que emergía del agua para alzarse sobre el barco como un rascacielos, reconocí la desaparición de la realidad conocida. El monstruo se estremeció con un aleteo ensordecedor. Debía de ser de donde provenía el estruendo solo, que ahora sin amortiguamiento sobre el agua. Lo miré de reojo, el único ángulo que tenía, y me encontré con esta criatura reptil de aspecto antiguo casi como una serpiente marina. Me quedé sin aliento cuando agachó la cabeza para inclinarse aún más sobre mí. Sus ojos rasgados eran de un inquietante color crema pálido. Un cuerpo mío cabía entre ellos con espacio de sobra. Era más grande que cualquier ser vivo que pudiera imaginar, más parecido a mirar a los ojos opresivos de un dios antiguo que a una criatura real. Y el olor, una miasma de podredumbre, aguas residuales del océano y sangre vieja, me llenó la nariz y me hizo lagrimear. Estaba justo encima de mí cuando empezó a jadear desde lo más profundo de su sistema digestivo. Estaba en el infierno. Era un ruido asqueroso, reverberante y chapoteante que me dieron ganas de imitarlo. Tras lo que me pareció una eternidad de arcadas, sentí la presencia amenazante acercarse hasta que sus jadeos me alisaron el pelo y la ropa. Me calentó contra el viento gélido con el aire pesado y pútrido que salía de su boca cavernosa que entraba y salía a ráfagas.
Justo cuando pensé que ya no podía ser más espeluznante, una sustancia sin digerir empezó a salpicar la cubierta a mis pies. Solté un gemido silencioso mientras seguía goteando por mi cuerpo un lodo caliente que me golpeaba y caía en cascada por las piernas y la espalda gruesas manchas de algo pegajoso y rojo. El hedor era insoportable. Cerré la boca con fuerza cuando una gota me cayó en el brazo. El exudado carmesí estaba rancio carne fresca, cubierta de un ácido estomacal viscoso. En ese momento, juré quemarme la ropa si sobrevivía. Me esforcé por ver qué haría a continuación con las lágrimas nublándome la vista. Tenía la boca abierta, dientes finos como agujas, cada uno del largo de un autobús, manchados de mugre negra. No podía apartar la vista del agujero negro de su garganta. Esperé el chasquido de sus fauces sobre mi cuerpo, esa oscuridad inevitable cerrándose a mi alrededor. Mi cuerpo se tensó de sorpresa al oír algo metálico caer a pocos centímetros de mi cara. Mi mirada se deslizó hacia el pequeño objeto dorado que brillaba con mocos y putrefacción. El anillo de mi padre. Solo podía pensar en cuánto odiaría verlo tan sucio. Me concentré en sus movimientos justo cuando una enorme lengua bífida y negra cayó sobre mí. Estaba tan sorprendida que grité, encontrando la fuerza para encorvarme, pero el silbido de la lengua que volvía a meter el aire en su boca lo ahogó. Dentro y fuera, una y otra vez, rozando apenas la parte superior de mi ropa y mi cabello. Hizo esto por todo mi cuerpo, y aunque agradecí no morir al instante, fue como pasar por el escáner de seguridad más aterrador del mundo. Un sonido escalofriante como una risa lenta y gutural, resonando en una caverna, vibró el aire a mi alrededor. Me estremecí esperando el final agonizante y prolongado, cuando sentí el silbido de la cabeza del monstruo al retroceder. Me incorporé. Nuestras miradas se cruzaron al desaparecer la cabeza envuelta en silencio por las olas. Ninguno de los dos parpadeó. Esperé conteniendo la respiración hasta que el estruendo se disipó por última vez. En cuanto el océano se calmó, me desplomé con la tensión de mis músculos, desbordándose como una onda. La soledad a mi alrededor y dentro de mí, y el suave golpeteo de las olas contra el barco, me arrullaron hasta el sueño más profundo que jamás había tenido. Cuando desperté, un hombre con voz potente me daba ligeros golpecitos en la cara. Sus palabras me animaban a despertar, al igual que las luces brillantes que subían y bajaban iluminando su figura oscura tras mis párpados. El hombre me levantó del suelo y me llevó del bote de mi padre a otro. No abrí los ojos en todo el rato. Imaginaba que podía transformar mi ropa mojada, el lodo rojo y esos ojos nublados en fragmentos de mis sueños si tan solo los mantenía cerrados. El anillo quedó en la cubierta del barco y debe haberse perdido cuando el barco de la Guardia Costera lo remolcó. No tenía intención de regresar a buscarlo. De vuelta en tierra en el centro médico de urgencias, Arlo confirmó mis sospechas. Había llegado tarde como le había pedido mi padre y descubrió que el barco y nosotros habíamos desaparecido. Esperó hasta que se hizo realmente tarde y entonces pidió a la Guardia Costera que buscara la embarcación en los alrededores, por si acaso. Se sorprendió muchísimo con el abrazo demoledor que le di cuando me lo explicó desde mi cama. Nunca le dije que tanto mi padre como yo esperábamos morir allí. La historia que les contaba a todos era que mi padre había muerto en un extraño accidente, algo que evitaba explicar para conservar en mi mente una explicación racional de lo sucedido. Me convertí en un experto en desviar cualquier conversación que desenterrara esos recuerdos. Cualquier cosa con tal de no pensar en esos ojos blancos lechosos y huesos ennegrecidos merodeando por el fondo del océano. El día que me mudé de la casa de mi infancia, respiré con tristeza el aire enmohecido de mi habitación y abrí la ventana para que entrara el frío. Es una tontería pensarlo, pero lo dejé así para el fantasma de mamá, por si necesitaba una forma de entrar, un hogar al que regresar.
La tía Gracie se convirtió en mi tutora legal, algo redundante ya que cumplí 18 años, menos de un año después. Ella vivía mucho más al interior, más cerca del Medio Oeste y lejos del océano. Diferente no significaba malo, era un clima diferente a todo lo que había experimentado. Salía todas las mañanas temiendo oler el agua salada y siendo reconfortada por el viento seco como una mano que me acariciaba la cara. Gracie y yo nos unimos por la pérdida que sufrimos, lo que me llevó a elegir ir a la universidad cerca de ella. Todavía la visito a ella y a mi prima cuando tengo tiempo. Muchos años después, tengo muy poco que hacer entre amamantar a un recién nacido y esperar su próximo ataque de llanto. Así que plasmar todo esto en una historia coherente es un interesante ejercicio retrospectivo. ¿Qué más puedo decir? Se me han curado los moretones. El olor a licor ya no me enoja. Puedo volver a mirar las decoraciones de Halloween sin ver la calavera de mi madre. La culpa que he sentido por la muerte de mi madre no ha desaparecido del todo, pero con la ayuda de Gracie he recibido cierta comprensión. Es soportable, pero es un dolor sordo. No estoy segura de qué aspecto de nuestra familia nos llevó a este maldito camino, pero tengo la sensación de que no querría descubrirlo. Cuando tuve a mi hijo Gracie, me contó cuál según ella fue la razón por la que el asesino de mis padres me perdonó. La hipótesis que circulaba como cierta entre la familia que sabía era que el monstruo dejaba en paz a las mujeres de nuestra familia si teníamos hijos varones. Mi tía aún cree que la criatura tuvo una extraña premonición, que sabía que tendría un hijo, así que no me devoró ni siquiera cuando estaba justo delante de ella. A ella tampoco la habían llamado nunca. No lo sé. Hay tan poca información sobre el resto de la familia que jamás podría bajar la guardia basándome en una corazonada. Si es cierto, al menos puedo respirar más tranquila, sabiendo que terminará conmigo y mi hijo los últimos de la fila. En un giro casi impresionante del destino, ella y yo somos los primeros generacionalmente en tener niños en lugar de niñas. Por otro lado, la tía Gracie tendrá la misma edad que mi madre el año que viene. Es un pensamiento repugnante, pero quizá el monstruo se dio cuenta de que aún no estaba maduro, cuando mi padre intentó intercambiarme por mi madre. No puedo estar tranquila sabiendo que podría encontrarme con esa cosa en el agua otra vez. Mi hijo duerme plácidamente en la cuna junto a mí, ahora mismo con el puño apretado sobre su manta. Tengo que resistir el impulso de acunarlo todo el tiempo de mimarlo. Los malos pensamientos parecen desvanecerse cuando está cerca. Quizás algún día incluso pueda agradecerle por salvarme de convertirme en un montón de huesos pudriéndose en el océano. La nota que me escribió mi madre solo empezó a tener sentido después de tener un hijo. Puedo entender lo que sintió al ver a mi hijo suspirar profundamente perfecto y seguro mientras dormía. Aunque tal vez nunca me llamaran al océano, él siempre valdría la pena.